quiero que en esta hora, por favor, me acompañen en el libro de Jonás. Jonás capítulo 4. Iniciamos con el capítulo 1 y hoy vamos a exponer la palabra en el capítulo 4. Jonás capítulo 4, versos del 1 al 3. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso y espectacular día que nos has regalado. Te damos muchas gracias porque nos diste la salud para estar aquí. Gracias, Señor, porque hay muchos que quisieran estar y no pueden. Gracias, Padre, por todas las facilidades que a nuestras vidas das para poder escucharte y para poder adorarte. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tu palabra, inspirada por tu Santo Espíritu, hoy cale en el corazón de los que aquí estamos de una manera poderosa, Señor. Escudriña nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios, y muéstranos lo que a través de esta predicación nos quieres decir. Señor, por favor, te suplicamos, haz acto de tu presencia, porque tu palabra sin tu Santo Espíritu es información, pero con tu Santo Espíritu es poder. Y por eso te suplicamos, oh Dios mío, que nos des ese regalo para gloria de tu nombre y también para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Saben que esta historia de Jonás es muy conocida, sobre todo se ilustra mucho con los niños. Y yo quiero que nosotros usemos la vida de Jonás como un espejo en la tarde de hoy, como un espejo. Una de las cosas que yo decía el domingo pasado es que nosotros leemos la Biblia en el 80% mirando a otros con lo que la palabra de Dios dice, y casi nunca nosotros nos metemos en la Biblia como que Dios nos está hablando a nosotros, sino pensamos en el vecino, pensamos en esta palabra para fulano, pero lo que Dios escribió en la palabra, cuando nosotros la leemos, es para decirnos a nosotros, no a otros. Y vamos a usar la vida de Jonás el día de hoy. Creo que voy a traer a Jonás 1 y Jonás 2, con dos caras distintas de lo que este libro nos puede enseñar. Es un libro cortito, yo les recomiendo que lo lean. Lo que tiene son 4 capítulos y los capítulos son cortos, para que veamos un poquito la vida de este profeta, que es el único profeta en las escrituras que lo que el libro entero habla de él. Es como si fuera una biografía de este profeta. Vimos en el capítulo 1 que Dios le dio una encomienda a Jonás. Y la encomienda fue que se levantara, que fuera Nínive, la gran ciudad, y que proclamara en ella, porque su maldad había subido hasta mí, hasta Dios. El pueblo había pecado tanto, como lo leemos en Génesis, en el capítulo 12, que nos habla de que Sodoma y Gomorra, su pecado era tan grande que había llegado hasta el mismo trono de Dios. Esto estaba pasando también aquí en Nínive. La maldad de ellos era tan grande que había llegado al mismo trono de Dios. Y dice el versículo 3 que Jonás se levantó, pero para huir lejos de la presencia de Dios, y que descendió a un lugar que se llama Jaffa o se llama Jope, y encontró una barca que iba para Tarsis, que actualmente es España. Pagó un pasaje, entró en él y se fue para España para alejarse de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Jonás se mostrase ansioso por evadir esta comisión? ¿Por qué no quiso ir a Nínive y por qué huyó de Dios?
¿Por qué el profeta odiaba tanto a esta gente? Porque era odio. No podemos explicarlo de otra manera. Era odio. Un odio que estaba por encima de la voluntad de Dios. La ciudad de Nínive, para que nosotros no podamos poner nuestros pies en los zapatos de Jonás. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio y fue una prominente ciudad en esos días. Yo siempre la calculo como el Nueva York de nuestro tiempo. Dios llamó a Jonás para que fuera a una ciudad pagana donde vivían gentiles a que se arrepintieran. Los antiguos, los estudiosos, los historiadores de la ciudad de Nínive dicen que era la ciudad más grande del mundo en ese tiempo y seguramente un lugar que intimidaba para... Usted se imagina que yo me paré en la 42 en Nueva York, óyeme, mira, Cristo murió por ti. Una cosa que en Nueva York la gente no le mira la cara. En Nueva York la gente camina mirando para abajo, para ni siquiera ver a la gente. Nínive era algo así. Y Dios está mandando a este profeta que viene de un campo a que vaya a predicarle que se arrepientan. Los asirios, para nosotros tener una idea más o menos, eran como los nazis de la antigüedad. Ningún otro pueblo en la historia, hasta la Alemania de Hitler, fue tan despiadado y cruel como los fueron ellos. Y según los historiadores, el trato que tenían hacia sus enemigos era perverso y barbárico. ¿Saben qué hacían? Les arrancaban la piel a sus enemigos mientras estaban vivos, les cortaban la cabeza, les sacaban los ojos, les cortaban las orejas y hacían un montón de ojos, de cabezas y de orejas para amedrentar a cualquiera que se quisiera sublevar en contra de ellos. Eso era una muestra de poder. Clavaban a sus enemigos en un poste. Se dice históricamente que ellos fueron los inventores de la ejecución de la crucifixión. Los asirios fueron ellos los que inventaron la cruz o el palo de la estaca, como se llama. Ahora, ¿ustedes se imaginan que Jonás tuviera que ir a predicar a este sitio? Nahum lo describe, el profeta Nahum lo describe en el capítulo 3 y nos da una buena idea de qué tan inicuo era este pueblo. Dice, así dice Dios, pobrecita de ti, capital de Asiria, estás llena de asesinos, de mentirosos y ladrones que no se cansan de robar. Engañan a los pueblos, están llenas de ídolos y de brujería. Hasta aquí nosotros podemos entender un poco al profeta. Ahora, ¿cómo es posible que este pueblo malvado y con estas características que estamos describiendo, un Dios santo, pudiera fijarse en ellos? También puede ser que la negación de Jonás se debiera a que no quería pasar humillación, no quería pasar vergüenza o tuviera temor de su vida. También puede que Jonás no quería que los asirios escaparan del juicio que Dios tenía para con ellos. Imagínate a que tú agarres un judío de Nueva York en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes estaban acabando con todos ellos, y que Dios levante de Nueva York a un judío y le diga, mira, levántate y ve y predica en Berlín que tienen que arrepentirse y volverse a mí. Yo me imagino que ese judío lo primero que va a hacer es que va a coger para el aeropuerto Kennedy, va a coger un vuelo para San Francisco, California, y de San Francisco, California se va a ir para Hong Kong, porque él sabe que Hitler los está buscando para arrancarle la cabeza. Ahora, o puede ser que el rencor que tenía él por los ninivitas le decía, no se merecen ni el perdón ni la misericordia de Dios. Y nos encontramos con Santiago respecto a alguien que tenga este tipo de mentalidad en el capítulo 2, que dice que habrá un juicio sin misericordia para aquel que no tenga misericordia. Vamos a observar todas las cosas que a través de los 4 capítulos Dios hizo con Jonás.
A lo largo del libro le muestra grandes misericordias a Jonás. En el capítulo 1 dice que se levantó una gran tormenta cuando él quiso escapar. Una tormenta que describe el propio escritor, que la nave a punto de partirse en dos, de tan fuerte que era la tormenta. Y Dios lo libra. Y tiene un pez preparado para que ese pez se lo trague y dure 3 días dentro del vientre del pez. Y cuando Jonás está dentro del pez, ora, porque él entiende que Dios es un Dios misericordioso. Él entiende que Dios es un Dios que escucha. Él entiende que Dios es un Dios que perdona. Él entiende que Dios es un Dios de 2 oportunidades, de 3, de 4, de 5 y de 6. Entonces en el capítulo 12 él ora y dice: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Dios le respondió. Y en el capítulo 4 nos habla de que cuando Jonás iba caminando fuera de Nínive, había un sol abrasador, de esos sol que a usted lo tuesta. Y que él se puso en un lugar para descansar. Y dice que Dios dispuso que una planta creciera y tuviera un follaje grande para cubrirle la cabeza y el cuerpo a Jonás, para que Jonás no le diera el sol. Estamos viendo todas las cosas que Dios estaba haciendo por Jonás. Pues después de todo esto, Jonás decide obedecer y va a Nínive y le dice a Nínive que se arrepienta. Pero si ustedes leen los 4 capítulos, se van a encontrar que Jonás nada más le dijo eso a ellos. Dice que caminó 3 días y le dijo: si no se arrepienten en 40 días, Nínive será destruida. La Biblia no dice que él dijo otra cosa, solo eso. Y yo me imagino predicándole a un enemigo, caminando en medio de un pueblo que no quiere saber, el Dios, dentro de 40 días Nínive será destruido, que seguramente ni siquiera la cara le miraba a la gente que le estaba predicando. Pero no es el que da el mensaje, es el poder que tiene la palabra del mensaje. No importa la actitud que él tuviera para predicar, no importa lo poco que dijera, no importa la cantidad de detalles o los pocos detalles que le diera al pueblo, lo que tenía poder era lo que Dios le dijo que tenía que decir. Lo que hoy nosotros estamos haciendo, utilizando su palabra para predicarla. Ay, dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué le desagradó? Que Dios los perdonó y no los mató. Un profeta de Dios enojado porque Dios tuvo misericordia con un pueblo malvado. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿De qué había en el corazón de Jonás? ¿Es agradable tener un Dios así? ¿Causa gozo tener un Dios que perdona al peor de sus enemigos? ¿O cómo es que Dios mostró tanta gracia a una ciudad tan malvada? ¿Cómo es que Dios puede perdonar a ese o a esa por lo que hizo? O no, es inconcebible para mí porque fue demasiado grande lo que hizo, ¿y cómo es posible que lo va a perdonar? Yo considero que no. Tan fácil así. A veces nosotros nos hacemos esas preguntas. Estas preguntas son para nosotros. ¿Es tan fácil que Dios perdone? ¿O es tan fácil que Dios extienda su misericordia a aquel que nosotros creemos que no se la merece? Dice que oró a Dios: oh Señor, ¿no era eso lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás conocía a Dios. Dice: tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y Dios diría: tú quieres misericordia para ti y para los tuyos, y no quieres que yo tenga misericordia con otros. Ahora, oh Señor, mira,
Jonás estaba tan enojado porque Dios había perdonado gente que para él no calificaban. El enojo de él era ese. Él quería que Dios arrasara con Nínive y que todos se murieran. Y estaba tan enojado porque Dios lo perdonó, que él dice: yo te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida que la muerte. Yo estoy tan enojado que yo prefiero que tú me mates ahora mismo, porque tú acabas de perdonar a quien es mi enemigo. Tú acabas de perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Y yo prefiero que tú me mates, porque yo no quiero ni siquiera ver la prosperidad que va a tener ese que tú estás perdonando. Así piensa el corazón humano. Nosotros tenemos un calificativo para el que peca. Y tenemos un calificativo para el que ha robado, para el que ha venido de las drogas, para el que ha pecado, para el que ha hecho, para el que ha hecho el otro. Y tenemos un estereotipo. Tan fácil así que lo perdonen después de todo lo que hizo. Esto era lo que Jonás le estaba diciendo a Dios. Yo prefiero que tú me quites, quítame la vida. Yo no quiero ver a esa gente que se salva. Prefiero la muerte que ver que perdones a esos malvados. Esos malvados eran 120,000 personas. Y él prefería que Dios acabara con ellos por todo lo que en el pasado ellos habían hecho. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo Dios al actuar de esta forma? Deja algo extremadamente claro. Nadie, absolutamente nadie, está más allá de su gracia. Si yo he perdonado tus pecados, también tengo la misma misericordia para perdonar a otros. En Romanos 5:8, el apóstol Pablo nos dice: Dios mostró el gran amor que tiene por nosotros, que envió a Cristo a morir por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores. El que tú hoy puedas llamarte cristiano, el que tú hoy puedas llamarte creyente, es porque Dios hizo un acto de misericordia contigo y conmigo, perdonándonos a través de la sangre de Jesucristo para traernos a que seamos sus hijos. Si el que esté aquí sin Jesucristo, que se sienta que ha hecho tantas cosas que no se merece el perdón de Dios, déjame decirte que así es que Dios lo anda buscando. Dios anda buscando el que es insignificante, el que la sociedad considera que no tiene valor, el que la sociedad considera que ha pecado demasiado. En eso es que Dios es especialista, en llamarlo para decirle: mira, yo te extiendo mi misericordia para que tú vengas a formar parte de ser mi hijo. Maravilloso. ¿Quién no quisiera un Dios como ese? Jonás. Y muchas veces nosotros. ¿Qué ha sido? Te voy a hacer algunas preguntas para que tú reflexiones en cuanto al comportamiento de Jonás y al tuyo. ¿Qué ha sido o quién ha sido la persona que más te ha herido? Busca, intenta buscar esa persona en tu mente. Todos nosotros aquí hemos sido heridos, todos nosotros tenemos heridas, todos nosotros tenemos personas que llegaron a nuestra vida y que nos hicieron daño. Todos nosotros tenemos personas que nos han marcado. Y piensa, ¿quién es? Puede que sea o tu papá o tu mamá, o un familiar, o un hermano, o un cuñado, o tu esposa, o tu esposo, o un vecino, o un ex compañero de trabajo, o un hermano de la iglesia. Ponle nombre, que tú lo tienes. ¿Qué sentía Jonás? Posiblemente lo mismo que sientes al recordar ciertas heridas: odio, rencor, amargura, impotencia. Hablaba con alguien esta mañana y le decía que muchas veces nosotros tenemos esos personajes que los hemos movido de un lugar del cerebro al otro lado para borrarlos, pero están ahí. Los ninivitas eran terribles, con un corazón despiadado. ¿Y qué podemos decir entonces del corazón de Jonás? En la misma página, pero en bandos distintos.
el mismo corazón. Porque cuando tú en tu corazón no crees que Dios puede extenderle la misericordia a otros para perdonarlo como lo hizo contigo, estás en la misma calificación que los que estaban los ninivitas. Ellos hacían daño externamente, pero uno hace daño internamente. Recibir gracia y favor de Dios es hermoso. Ahora bien, extendérsela a otros es dolorosísimo. Dios, cuando se identificó con Moisés en Sinaí, le dice: yo tendré misericordia de quien quiera mostrarle compasión a ese. Con quien yo quiera tengo misericordia. Y en Romanos el apóstol Pablo también lo dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo no sé si usted está entendiendo. El libro termina con un Jonás enojado con Dios. Un Dios compasivo que le responde. 2 veces habla Dios en los 4 capítulos. Y le pregunta: Dios, con esa palabra tan hermosa con la que Dios nos habla a nosotros, ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? Eso es Dios hablando con Jonás. En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse. ¿Enojado con Dios? ¿Cómo responde Jonás cuando tiene que ir a ofrecerle gracia a un enemigo? ¿Cómo responde Jonás cuando tiene que perdonar a gente que seguramente lastimó a muchos de los que él conocía? Nos hemos convertido en pecadores perdonados, orgullosos. Pecadores orgullosos porque fuimos perdonados. Y no hemos entendido lo que Cristo nos dijo en la parábola del publicano y el fariseo. Un cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía, el que era descalificado, a levantar los ojos al cielo y golpeándose en el pecho decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La actitud de un creyente que conoce a Dios y sabe de dónde Dios lo ha sacado es esa humillación de sentirse perdonado por gracia y de que esa misma gracia puede ser extensiva a los demás. Que nosotros no podemos retener en nuestra prisión al que Dios ya soltó. Esto es un mensaje de perdón, por si usted no se había dado cuenta. El apóstol Pablo dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, eso es Pablo hablando, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Pablo nos está diciendo aquí: he conocido tanto a Dios que me he dado cuenta de que por gracia me salvó, yo no mereciéndolo. Esa actitud hace que nosotros le demos la libertad a Dios de que Él haga lo que quiere con quien Él quiere. A veces hay cosas que pasan en nuestras vidas donde no hemos perdonado, pero Dios sí. Retenemos el perdón para con los otros y ya Dios lo soltó. Y tenemos en esa lista negra a esa persona que no perdonamos y que nosotros tampoco queremos que Dios perdone, sino que se vaya al infierno por lo que me hizo. Es literal esto. Si nosotros conociéramos cuál es la voluntad de Dios, Él le dijo a Ezequiel:
si tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su mala conducta. Dios anda detrás del que está mal. Dios anda tratando de que el pecador se salve y nosotros queremos mandar al pecador al infierno. Es que no hemos podido leer la mente de Dios. El que más daño te ha hecho a ti en la vida, esa persona es un paciente en emergencia para Dios perdonarlo. Este mensaje se trata del perdón, de cómo Dios ve al pecador. Estando Jesús en la tierra, se tuvo que enfrentar a los que representaban a Dios en Israel y los llamó hipócritas. Los representantes de la religión los llamó hipócritas. Eran religiosos, pero no actuaban como Dios. Cuando María ofendió a Moisés criticándolo con su hermano Aarón, Moisés, cuando vio que ella había sido castigada, lo que le dijo a Dios fue: te suplico, por favor, te ruego que la sanes. Y cuando José, que fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, se encontró con ellos, les dijo: por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, que nos encontramos con Esteban cuando lo están matando, cae de rodillas y clama en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando nos vamos a Cristo, que lo vemos en la cruz, Cristo dice: Señor, perdónalo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Amen a sus enemigos, dijo Cristo, y oren por los que los persiguen, pero para que ustedes puedan verdaderamente llamarse hijos de mi Padre. Una de las cosas que más dificultades trae en la casa, en la iglesia, en el trabajo y en todas partes, es que si se pudieran mostrar las heridas que tiene la gente, miren, sangrando todo el mundo, todo el mundo herido, y nadie quiere enfocarse en trabajar en su herida. Quieren seguir justificando las cosas que han sucedido para mantener la herida al rojo vivo. Y Dios, que es un Dios perdonador, que anda buscando al pecador para traerlo al arrepentimiento, nosotros no queremos perdonar. Cristo dice en Mateo 9:13: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Te dirá: bueno, pastora, usted ya hizo una descripción, y sí, yo tengo a esta persona en mi mente, yo tengo a esta otra, yo tengo a esta otra y yo tengo a esta otra. Usted sabe que usted se va a la cama con esa persona, camina con esa persona, se va de viaje con esa persona, duerme con esa persona, piensa en esa persona, hasta encuentra gentes que se parecen a esa persona. Y si esa persona se llama Juana, no la de aquí, todos los letreros que ustedes ven en todas partes es Juana por aquí y Juana por allá. Porque el mismo Dios le pone a que usted vea de lo que se tiene que librar, de cuáles son los gigantes que están levantados en su vida. Esto está impresionante y no queremos sanarnos, y criticamos a Jonás por ser un profeta desobediente y se vive igual que él. ¿Quién es tu Nínive? ¿Quién es tu Nínive? Y lo grande del caso es que cuando no queremos que Nínive sea perdonada,
nosotros tampoco recibimos ese perdón de parte de Dios. A mí me gustaría que sinceramente en el día de hoy nosotros nos desintoxicáramos de esas corrientes de heridas que nos abrazan. Yo quisiera que nosotros pudiéramos decirle al Señor: ven y llévame en este momento, pero no por lo que yo he hecho, sino por cómo Él va a encontrar mi corazón. Hay muchas esposas heridas con los esposos y viven en las casas como si fueran enemigos. Y las cosas son mecánicas. Un matrimonio de 35 años. No es de aquí de la iglesia para que no se miren unos con otros. 35 años casados. Y yo, la verdad, me dejaron fue 35 años una esposa con heridas en su corazón por lo que el esposo le hizo en el año 1. Y ya le pidió la separación después de 35 años de casados, con hijos y con nietos, por no sanar a tiempo. Y mi pregunta es: ¿vamos a seguir caminando con resentimientos? ¿No vamos a tomar la decisión de pelear y decir: mira, Señor, esa mujer me traicionó, pero yo te pido que ella arregle cuentas contigo, pero a mí sáname, Señor? Yo no puedo seguir caminando así. No puedo seguir caminando de esta manera. Siempre lo he dicho: un herido hiere, una persona amargada amarga, una persona llena de resentimientos lo que transpira es resentimientos. Y el mensaje del perdón es central, porque no es verdad que nosotros podemos llamarnos cristianos cuando nuestra teoría es que hemos sido perdonados por aquel que sin merecer dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser aceptos en el amado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El resentimiento no deja dormir, el resentimiento no da paz, el resentimiento nos trae tristeza, el resentimiento nos trae falta de motivación, el resentimiento nos desenfoca. Y Dios quiere que nosotros, la historia no termine como terminó la de Jonás, con una reprensión. Yo sé que puede que sea vergonzoso el que yo diga: usted que tiene sentimientos hacia una persona, pase al frente y vamos a orar por ella. Pero eso es una guerra que usted no la va a ganar solo. Eso es una guerra que usted la va a ganar en los pies de Jesucristo, porque Él es el especialista en el perdón y Él puede proveer la medicina que a usted le hace falta. Tiene mucho tiempo batallando para usted poder limpiar su corazón. Dígale al Señor que lo libere en el día de hoy. Dígale al Señor que lo sane el día de hoy, que deposite en usted esa medicina para usted salir de donde está, porque no va a prosperar, no va a avanzar. Si no hay sanidad en el corazón, no hay alabanza que Dios reciba. Mire lo difícil que es. Un corazón que no perdona, Dios lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque si yo te di a ti perdón gratuito, ¿cómo yo voy a aceptar tu adoración cuando tú tienes eso en el tuyo? Yo quiero que nosotros oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a perdonar, y que tú, si te hace falta, le pidas a Dios en este momento que provea para ti esa medicina. Señor, nosotros te suplicamos en el nombre de Jesús
Padre, que tú tengas misericordia con aquel que tiene su corazón herido. Yo te ruego, oh Dios eterno, que tú traigas sanidad. Tu Santo Espíritu lo puede hacer. Escucha a todo aquel que te está mencionando un nombre.